Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí se inicia Voz para el Cambio por Telecanal 28, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, con las ideas fundamentales de la libertad en nuestra América, en el Caribe, procurando siempre anotar algunas ideas fundamentales que nos ayuden a entender la dinámica histórica de nuestro pueblo y ese proceso interesantísimo de lucha por la libertad. Martes, tiempo de hablar de política internacional. El martes pasado hablamos fundamentalmente de las ideas de José Martí. Martí hombre, Martí político, Martí pensador, Martí poeta, Martí ser humano. Y quedamos en un momento en que Martí a los 17 años conoce el presidio, conoce la cárcel. Ahí quedamos con nuestro invitado, don Carlos Rodríguez Almaguer. Decía Abraham Lincoln, el hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad. Abraham Lincoln, uno de los más grandes hombres que dio Norteamérica, quizá el padre fundador, aunque ellos tienen como padre de la patria a Washington, pero Lincoln marcó la historia de aquel país. El hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad. Carlos Rodríguez Almaguer, desde la perspectiva martiana, del pensamiento de José Martí, el concepto, la palabra libertad. Bueno, buenos días a todos a ti, Alfonso, y a los que nos están mirando a esta hora. Bueno, de hecho en 1889, precisamente en Nueva York, donde vivía Martí para entonces, escribe Martí el primer número de la revista dedicada a los niños de América, llamada La Edad de Oro. Y en La Edad de Oro, Martí habla precisamente de la libertad. ¿Y qué dice Martí de la libertad? Dice: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Ese es, en síntesis, el concepto que da Martí de la libertad, hablando de cómo quería él que los niños de América se formaran. Dice él, hábiles como Meñique, un personaje de uno de los cuentos de ese primer número de la Edad de Oro, y valientes como Bolívar. Tenían que aprender a defender sus puntos de vista, a pensar por sí mismos y a defender y a decir la verdad como pensaban. Eso era, según Martí, la libertad. Y por supuesto, esa libertad, Martí, un admirador de Benito Juárez, tenía una dimensión tan amplia como que terminaba solo allí donde comenzaba la libertad, que es el derecho de los otros hombres. De manera que Martí da ese concepto de libertad dedicado precisamente no a los grandes políticos ni a los grandes luchadores por la independencia, sino a los niños de América, para que tuvieran esa noción de que libertad es el derecho que tiene todo hombre de pensar y hablar sin hipocresía. Hoy pensar o ver la libertad es relativamente fácil, pero cuando a los hombres de nuestro continente le tocó luchar por la libertad, por la independencia, siendo nuestro pueblo sometido por países grandes que nos colonizaban, caso Holanda, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que eran las grandes potencias, lo siguen siendo, pero hoy la dinámica social y política es diferente. Pero en aquellos tiempos luchar por la libertad, luchar por la independencia, era una tarea para gigantes, era tarea para gigantes. Y gigantes fueron todos nuestros próceres: Duarte, Luperón, Betance, Hostos, Martí, Gómez, Bolívar, en fin, todos estos grandes hombres de América. Porque la libertad era el norte, la libertad era y sigue siendo un bien supremo que había que conquistarlo, ganarlo, no mendigándolo, sino arrebatándolo, luchando por ese sendero esencial del ser humano. Porque hasta la palabra lo dice, el libre albedrío.
El hombre es una criatura que nace libre para vivir en libertad. El hombre no se concibe bajo el presidio. No solo el hombre, todas las especies, ni siquiera las aves están para vivir en una jaula. Y hoy muchas personas aquí quieren tener una avecilla enjaulada, cuando su estado natural debe ser la libertad para volar a campo abierto, como disfruto yo allí en mi paraíso de Bonao, viendo a las aves volar, o que se me acercan a la casita, yo en una hamaca ahí, vienen a cantarme. Qué felicidad aquella, si todos pudiéramos vivir en libertad. Pero bueno, volviendo a José Martí, y a propósito de libertad, siendo Martí un adolescente, ya con ideas, era un muchacho precoz, con idea de patria, con idea de libertad, identificado con ese proceso maravilloso que acababa de iniciarse en Cuba, la guerra larga, que duró 10 años, por la lucha por la independencia de Cuba, y Martí va a la cárcel por un documento que escribió y que aquí lo analizábamos el martes pasado. Entonces quisiéramos retomar el tema, tener esto como punto de partida para esta segunda conversación con Carlos Rodríguez Almaguer. Yo preguntaba si podía hablarse de un presidio, un fecundo, en el caso de Martí, buscando analogía o el símil con el caso de Fidel, cuando Fidel habla de la cárcel fecunda, la prisión fecunda, cuando el intento del asalto al cuartel Moncada, que fue a parar a la Chirola, como decimos, República Dominicana. Y Martí, al salir de la cárcel, por circunstancias específicas que el invitado la va a dar a conocer, la va a analizar para nosotros todos, aquel documento que Martí escribe, los rasgos principales, las ideas fundamentales que están en este documento de José Martí. Bueno, sí, rememorando brevemente ese año de 1869, como decíamos en el encuentro pasado, ese año comienza con los sucesos del Teatro Villanueva el 22 de enero. En la noche habíamos hablado ya de la masacre que los voluntarios españoles, que ya explicamos también cuáles eran los cuerpos. 22 de enero de 1869. 69. 22, no es en el 70. No, no es en el 70 ni en el 71. Es 22 de enero de 1869. En octubre del 68, es decir, unos meses antes, se había producido el levantamiento en armas en la de Majagua por Carlos Manuel de Céspedes, de lo que ya hablamos aquí. En enero del 69, 22 de enero, la noche del 22 de enero, en el Teatro Villanueva, los voluntarios españoles hacen esa masacre contra los simpatizantes de la causa independentista. Y el 23 de enero verá la luz el primer número del periódico de Martí, La Patria Libre, donde Martí publica aquel poema épico dramático Abdala, que es un adelanto de su propia vida. Por eso Martí no está en el Teatro Villanueva. De lo contrario, tal vez Martí hubiera sido uno de los muertos de esa noche, de los heridos de esa noche, de los apresados de esa noche. Ese año comienza con esa crueldad y con el espíritu de los voluntarios cada vez más agresivo, en la medida en que los revolucionarios cubanos iban tomando más fuerza, y el movimiento iba tomando más fuerza y se iba extendiendo no solo al oriente sino también al centro de la isla. En abril de ese año, 1869, se producirá en Guaymaro, en las inmediaciones del oriente y el centro, la primera asamblea del pueblo de Cuba en armas. Allí se escribe por Ignacio Agramonte la primera constitución de la República de Cuba. Se proclama la República y se proclama a su primer presidente, Carlos Manuel de Céspedes. De manera que ya surge la República de Cuba en armas como una simbolización de lo que va a ser después la República, una vez expulsada España de la isla. En octubre de ese año ocurre el incidente que brevemente habíamos relatado en el encuentro anterior, de las bromas que están haciendo un grupo de adolescentes en el balcón de la casa de los hermanos de Fermín y Eusebio Valdés Domínguez, por donde pasa un grupo de voluntarios que después vienen y se llevan presos a estos muchachos, alegando que los muchachos estaban burlando de ellos. En el registro que le hacen a la casa de los hermanos Valdés Domínguez, donde Martí había ido a vivir con ellos, porque después de los sucesos del Teatro Villanueva, en enero, han hecho preso al maestro Mendívez, que, como yo había dicho, tenía relaciones con los dueños del Teatro Villanueva, y es deportado el maestro de Martí. De manera que Martí se va de la cárcel maestro, porque el colegio San Pablo había sido cerrado también, y se va a vivir con los hermanos Valdés Domínguez, pero no está en el momento en que se produce este incidente con los españoles, y no es hecho preso en el primer momento, sino después
que en la requisa que se le hace a la casa se encuentra la carta firmada por Martí y por Valdés Domínguez, donde le echan en cara a un condiscípulo suyo el hecho de haberse alistado en el ejército español. Y por ese motivo Martí es llevado a la cárcel de La Habana en octubre del año 69. En abril del 70 termina el juicio en el que son encausados Martí y sus otros compañeros. Y Martí termina, como dijimos aquí, condenado a 6 años de arresto mayor y de trabajo forzado en las canteras de San Lázaro, de la calle San Lázaro, picando piedra como castigo, con un grillete. Ahí habíamos terminado. Bueno, en el presidio de Martí, si bien fue un presidio breve, fue un presidio muy fecundo porque Martí conoce en carne propia los horrores del sistema colonial de España. Porque allí Martí ve, por ejemplo, a un niño de 11 años, Lino Figueredo, que está siendo obligado a trabajar como si fuera un hombre, a picar piedra en medio del sol abrasante del Caribe, y ese niño empieza a enfermarse, y sin embargo, a pesar de las quejas de los mismos compañeros del presidio, Lino Figueredo no es llevado a la cárcel, a la enfermería del presidio, sino hasta después que se descubre que ha contraído la viruela. Y entonces, por temor a ser contagiados los mismos guardias del presidio y que termine de contagiar al resto de los prisioneros, pues entonces Lino es llevado al hospital. Y esa es la imagen del niño Lino Figueredo, no se le olvida a José Martí, y es uno de los personajes principales que después aparecerán para denuncia de aquel sistema oprobioso en su escrito de 1871, El presidio político en Cuba. Otro de los grandes hallazgos de Martí en el presidio es el hecho de que la crueldad de las autoridades coloniales no tenía límite. Allí conoció también a un joven bozal, es decir, hijo de esclavos, que era además, tenía problemas mentales. Este muchacho, Tomás, tenía problemas mentales, le daban con la vara, lo azotaban, y el muchacho lo que hacía era reírse, porque no entendía por qué le estaban golpeando, no sabía qué hacía allí, se pasaba la noche llamando a su tai tica, a su papá. Y Martí eso lo marca profundamente. La tercera gran imagen que Martí mantendrá en su mente durante todos los días de su vida es la imagen de un anciano, dice Martí, que tenía más de 100 años. Realmente debió haber tenido Castillo, que era el apellido, debió haber tenido alrededor de 90 años, Nicolás del Castillo. Lo habían llevado a prisión porque decían que era uno de los conspiradores que se había alzado con Carlos Manuel de Céspedes. Pues don Nicolás del Castillo era obligado igual, a pesar de sus años, a cargar piedras y a picar piedras, y en uno de los días en que se desmayó, producto del sol y del intenso trabajo, es azotado sin misericordia en el suelo y es lanzado en una carreta para que se lo llevaran otra vez, no se sabía si vivo o si muerto, al presidio. De hecho, en este tiempo que Martí está en la cárcel, está pensando más en los demás que en sí mismo. Cuando su padre va a visitarlo, producto de las gestiones que había hecho con las autoridades coloniales, recordemos que el padre de Martí es uno de los ex oficiales del ejército español, oficial de artillería, que para entonces ha venido teniendo, por aquella acrisolada honradez suya, había venido teniendo problemas con las autoridades mismas, y finalmente termina licenciándose del ejército y siendo colocado como vigilante de barrios, celador de barrios era el nombre que le daban en la época, en distintos barrios de La Habana, porque allí, siempre defendiendo la justicia, se buscaba problemas con los potentados y era trasladado de un barrio a otro constantemente, y esa es la vida itinerante del pequeño Pepe y de sus hermanas y su familia en general. De manera que don Mariano ha intercedido ante las autoridades coloniales por la vía también de amigos civiles que tienen muy buenas relaciones con las autoridades militares, para que se le permita ver a Martí en presidio. Cuando el padre lo ve con aquel grillete que va de la cintura al tobillo, ve la enorme herida que le ha provocado el grillete en el tobillo, ve el pus que ha ido rodando por aquella herida infectada, llena de polvo, de cal, de la piedra del presidio, lleva una almohadilla que le ha hecho su mamá para colocársela entre el pie y el grillete, para que sea menos dolorosa el roce. El padre cae de rodillas, porque además ve que el muchacho que está en esas condiciones, siendo un niño de 15 años, no llora, no se queja, le dice que está bien,
y lo que hace es preocuparse por los otros que están allí. Después de esa primera visita, Martí, el padre y la madre de Martí comienzan a hacer gestiones intensísimas para sacar a su hijo de ahí, porque de lo contrario corría el riesgo de que muriera en prisión. En uno de esos movimientos que habían hecho del padre de Martí por los distintos barrios de La Habana, le toca precisamente finalizando el año 68, cuando ha estallado la guerra. En diciembre de 68 el padre de Martí es nombrado celador en el puerto de Batabanó, en el sur de La Habana. Y en ese puerto Martí conoce a un empresario que vive en la isla de Martí Pinos. padre. Navarro, Mariano Martí. Mariano Martí conoce a un empresario de la isla de Pinos, un español que se llama José María Sardá, que es arrendatario de precisamente las canteras de San Lázaro, donde está trabajando de Pepe, donde después será llevado en el 70, en abril del 70, su hijo, Pepe Martí. Para esta época, don Mariano intercede con Sardá para que Sardá, con sus relaciones con las autoridades coloniales, trate de sacar a Pepe y que se le haga una conmutación de la pena de arresto por destierro. Y eso se logra. Decimos Pepe, decimos José Martí. José Martí le decían Pepe o Pepito, era como lo conocía su familia. Y así están en las cartas de aquellos años. Pepe, Pepito. Entonces, Martí, finalmente por esta relación, Martí es indultado. Indultado no, es cambiada la condena de 6 años de arresto mayor por la de destierro. Antes de que se... Pero siempre los 6 años. Porque se va al destierro preso o no. No, se va desterrado, no se va preso, no va preso, va desterrado. Tiene que vivir allá, no puede regresar a Cuba. El hecho es que José María Sardá, tratando de aliviar la pena de este joven, antes de que, mientras se seguían los trámites legales para el destierro, logra que le autoricen trasladar al joven Martí para su finca en El Abra, en la isla de Pinos. Y José Martí pasa unos meses viviendo en la finca El Abra, en Isla de Pino, hasta tanto se aprueba su salida al destierro en España. En estos meses que Martí está en la finca de José María Sardá, tiene 2 lecturas al menos fundamentales que van a marcar su vida. Martí venía de una formación cristiana, de una formación católica, pero en estos meses Martí leerá con vehemencia, con profundidad, a partir de que ha conocido una experiencia tenebrosa, una experiencia terrible en la prisión, leerá los evangelios con fruición. Y el espíritu, pudiéramos decir, místico, que se revela más tarde en el presidio político en Cuba, su escrito del 71, del año siguiente, revela mucho las lecturas estas evangélicas. Un espíritu, pudiéramos decir, de perdón total. Un espíritu que logra poner al joven por encima de las autoridades opresoras que le han hecho tanto mal a él y a otros, y decide perdonarlos. Ese es el espíritu, pudiéramos decir, misericordioso que vemos nosotros en ese primer escrito político de Martí, el presidio político en Cuba. Y la otra gran lectura son Los Miserables de Víctor Hugo. La manera aquella en que un ser humano podía tener el deseo de reivindicarse y cómo podía ese deseo de reivindicarse o de tener una vida decente era constantemente saboteado por los que trataban siempre de echar abajo a las mentes altas, a los espíritus nobles, a los espíritus generosos. De aquí sale Martí a España. ¿En qué momento Martí sale para España, de Isla de Pino? Martí sale... Y estando en España, ¿a qué se dedica? Produce este documento, este trabajo, el presidio político en Cuba, que estudia, trabaja en España, tiene contactos, relaciones políticas. ¿Por dónde andan los pasos de José Martí ya en España? Correcto, Martí sale de Cuba en el vapor Guipúzcoa el 15 de enero de 1871 y a bordo del mismo vapor, Martí, cruzando el Atlántico, denuncia los horrores de España en el presidio político en Cuba. Y allí denuncia como responsable al jefe del presidio, el teniente coronel español, que es el comandante del presidio, Dionisio Gil de Palacio. Martí lo denuncia ante los tripulantes, ante los pasajeros del vapor Guipúzcoa, y dice que él es el responsable de aquel sistema de oprobio que se vive en las canteras de San Lázaro. Llegado a España, como ya te decía, Martí no iba preso, sino desterrado. Se establece en Madrid
y solicita su ingreso a la Universidad Central de Madrid. Se matricula también por un precio módico en el Ateneo de Madrid, donde tiene acceso a salas de lectura, a consultar muchísimos libros. De hecho, hay anécdotas posteriores que narran a aquel muchacho silencioso, taciturno, que casi no hablaba, consultando constantemente libros. Allí bebió en la fuente de los clásicos de la literatura española, que después se trasuntará en sus escritos, en su prosa profundísima, en su alta poesía. De manera que Martí en España va haciendo toda esa labor. Un mes después de llegar Martí, publicará en la prensa española, porque no interrumpe su labor periodística, publicará en la prensa española su primer gran artículo, titulado Castillo. Narra la historia de don Nicolás del Castillo, este anciano que conoció él en presidio, y narra los oprobios a que es sometido ese anciano indefenso, sin ningún tipo de miramiento por las autoridades coloniales. Unos meses después, Martí publicará El presidio político en Cuba. Denuncia ante la sociedad española, sobre todo la sociedad madrileña, los horrores que en nombre de España y que en nombre de Dios, en una sociedad profundamente católica, apostólica y romana, Martí está denunciando los horrores que en nombre de Dios se están haciendo en Cuba. Y como en ese espíritu que yo te decía del Evangelio, de las lecturas evangélicas que acababa de hacer Martí allí, Martí da allí una definición de Dios que es conmovedora. Dice Martí: Dios existe, sin embargo, en la idea del bien, que vela el nacimiento de cada ser y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. El bien es Dios, la lágrima es la fuente de sentimiento eterna. Por lo tanto, Dios no podía ser aquella barbarie que se estaba llevando en el presidio político en Cuba. Dice Martí que Dante no conoció el presidio. Si hubiera conocido el presidio español en sus colonias de ultramar, hubiera pintado el infierno mejor, hubiera copiado ese presidio y hubiera pintado mejor su famoso infierno de la Divina Comedia. De manera que en estos escritos de denuncia de Martí vaya una doble intención. Primero, diferenciar la España clásica, la España noble, generosa, altruista del pueblo, con la España en manos de la autoridad colonial. Por eso Martí, si bien fue un anticolonialista, jamás fue antiespañol. Nunca Martí renegó de sus raíces hispanas, al contrario, se enorgullecía de ellas. Como hombre ecuménico al fin, tampoco se renegó jamás de sus raíces indoamericanas, se enorgullecía de ellas, a diferencia de otros grandes intelectuales de la época, latinoamericanos, que sí aborrecían cualquier tipo de vínculo con las razas originarias de América. Tampoco fue Martí, visto también años después, en sus 15 años de permanencia en Nueva York, de lo que ya hablaremos cuando llegue su momento. Martí, si bien fue un antiimperialista, ya no solo frente al imperialismo español, sino frente al naciente poderío del imperialismo norteamericano, Martí, si bien fue un antiimperialista, no fue jamás antinorteamericano. Y si bien estuvo en contra de determinadas acciones imperiales de aquel gobierno, jamás Martí fue un antigubernamental, porque ahí están sus maravillosos trabajos sobre los grandes hombres norteamericanos, pintores, artistas, poetas, gobernantes, filósofos. De manera que Martí, un hombre ecuménico formado en esa idea del equilibrio en todo, que comienza en el equilibrio del ser humano y termina en el equilibrio universal, hombre que se ha hecho en estos días de España, además de estudiar filosofía en la Universidad Central de Madrid y de terminar su bachillerato, que no lo había concluido, porque acuérdate que el Colegio de San Pablo había sido cerrado. Martí, antes de pasar a se eso, inicia, Carlos, sí, ¿cómo Martí, un adolescente, llega a España? Uno supone que no conoce a nadie y de repente está allí parado, hace denuncias, publica artículos. ¿Cómo carajo José Martí establece estos contactos, estas relaciones tan rápido, que no llega todavía a 18 años y 4 meses? Así es. Está rayando todavía del 53 al 71, ¿cuánto? 18, 19 años. 18 años. Entonces, ¿cómo Martí logra establecer estos contactos en este nivel de ponerse en condiciones de publicar artículos en la prensa, de hacer una denuncia y días o meses después publicar un trabajo que, si bien no es un libro, es un folleto que para aquel momento sí, tenía una envergadura importante? ¿Cómo situar esto? ¿Cómo entender este proceso en José Martí? Claro, Martí no es el primero de los desterrados cubanos que llega a España. Cuando Martí llega, ya hay una colonia cubana bastante numerosa, no solamente compuesta por desterrados políticos o por militantes políticos, sino también por cubanos normales que vivían allí.
y españoles que habían vivido en Cuba o españoles que admiraban a Cuba. Muchos de esa gente eran simpatizantes, eran liberales españoles que admiraban la idea de que Cuba pudiera ser también una república. Martí entra en contacto inmediatamente después de llegar a Madrid con uno de sus antiguos conocidos de La Habana, Carlos Sauvalle, que había sido deportado el año anterior, había sido desterrado el año anterior. Y es Carlos Sauvalle quien lo contacta él con muchísimos de los círculos intelectuales de Madrid, y también facilita el hecho de que algunos periódicos que se publicaban en Madrid, que se publicaban en Sevilla, que se publicaban en Barcelona, fueran simpatizantes de ideas liberales, de ideas republicanas, y estaban no solamente contra la monarquía española, sino contra las ideas de las colonias españolas de ultramar y contra la esclavitud, que es un tema que nosotros hemos ido dejando de lado. Es decir, el hecho de que España mantuviera todavía en Cuba y Puerto Rico la esclavitud es algo que mucha gente de la misma sociedad española se está oponiendo ya. Martí, además, llegando allí por esas mismas ideas liberales que trae de sus maestros, de los que ya hablamos aquí en el encuentro pasado, Martí llega a España en un momento en el que todavía la efervescencia de las ideas liberales y de las ideas filosóficas de Krauss, el filósofo alemán, están vigentes. Recordemos que unos años antes había pasado por allí Eugenio María de Hostos y se había empapado también de esa tendencia del krausismo español. Se había hecho masón Hostos, se hará masón Martí también aquí, buscando esa idea del ecumenismo, de estar siempre en un término medio, no ir a los extremos, buscando el equilibrio, y con una labor, con una obligación individual de formarse a sí mismo, de mejorarse a sí mismo como primer paso para ayudar a mejorar el mundo y la sociedad en que vive. De manera que Martí es un hombre que ya está trabajando sobre sí mismo con una mayor conciencia, con un mayor alcance, para tratar de formar sobre sí mismo una criatura superior, un hombre superior. Después dirá que en la vida no hay más que un goce real, el de cavarse en la roca hueco holgado, el de triunfar de la casualidad indiferente, el de ser criatura de sí mismo. De manera que Martí, para estos años, ya el presidio, los años de presidio, la experiencia del presidio ha envejecido a Martí unos cuantos años. Envejecido no físicamente, sino en el sentido de que le ha matado lo que pudo haberle quedado a aquel niño de inocencia infantil. Recordemos también la vida de Martí. Martí no había tenido tiempo de ser niño, había tenido que estudiar duro, había tenido que trabajar para ayudar a su familia, y no ha tenido tiempo de andar en las despreocupaciones de la infancia. Si bien no fue un hombre desde el principio, pero fue un carácter que iba madurando precozmente, como bien tú dijiste, y que una vez llegado a España y encontrándose con esta realidad en el mismo corazón de la metrópoli, Martí tiene el valor suficiente como para hacer esta tremenda denuncia. Y es una denuncia que va dirigida hacia el pueblo español contra las autoridades coloniales. No es una denuncia contra España, ni contra la cultura española, ni contra los españoles. Es una denuncia hacia lo mejor de España, una denuncia a la vista de lo mejor de España contra lo peor de España que se estaba llevando a cabo en el presidio político en las colonias de ultramar y, por supuesto, en la esclavitud. Bueno, Martí comienza en la universidad, estudia en la universidad, empieza a publicar algunos de sus textos, algunas de estas, por ejemplo, el presidio político en Cuba, él lo llegó a enviar a los Estados Unidos, a algunos cubanos que vivían en los Estados Unidos, y Martí pone a disposición de la independencia de Cuba, que está en pleno desarrollo, la fuerza que él pueda darle. Martí allí en Madrid, primero termina el bachillerato. Termina el bachillerato y la estudia universidad filosofía y estudia ciencias jurídicas, estudia derecho. Está estudiando derecho. ¿En qué momento Martí, hace algún trabajo como jurista, como periodista en Madrid? ¿En qué momento Martí retorna a La Habana? Porque tengo conocimiento de que Martí se incorpora a una oficina de abogado en La Habana y de alguna manera empieza a trabajar, aunque luego sí, pero como que se concentren en... No, pero para llegar ahí tenemos que pasar todavía, terminar en España, pasar por México, por Guatemala y después llegar allí a La Habana, porque Martí llega a La Habana en el 78, en agosto del 78. Ya una vez terminada la Guerra Grande, pactado la paz sin independencia en el Sanjón en febrero de ese año y pronunciado Maceo en Baraguá su tremenda protesta, hasta que finalmente las tropas, la guerra es liquidada entre el mes de julio y agosto. En este periodo
71, 75, termina los estudios universitarios. Termina en el 74, se gradúa de bachiller en primer lugar. Yo te decía que iba haciendo las carreras simultáneas, iba haciendo 2 carreras universitarias más el bachillerato, el último año de bachillerato, al mismo tiempo todo eso. Iba estudiando su último año de bachillerato, iba estudiando la carrera de Filosofía y Letras y de licenciado en Derecho Civil y Canónico. Llega a graduarse en la Universidad de Zaragoza. Eso era permitido antes, sí, hoy ya no es permitido. Hay que terminar bachillerato para poder empezar. Claro, pero la universidad. Él se matricula como estudiante libre, no tiene que estar haciendo un curso diurno de día por día, él se matricula como estudiante libre, estudia solo, es un autodidacta prácticamente, por eso su constante asistencia al Ateneo de Madrid, y luego pide a las autoridades académicas universitarias que le permitan presentarse a un examen de suficiencia. Se presenta a esos exámenes y obtiene primero el título de bachiller, después obtiene su título en Filosofía y Letras y luego obtiene su título en Derecho Civil y Canónico. Todo esto ya en la Universidad de Zaragoza, porque él se traslada después de Madrid a Zaragoza por problemas de clima, por problemas de enfermedad, se traslada a Zaragoza. Y en Zaragoza lo sorprende un hecho en 1873, que es la proclamación de la República Española. Y Martí, ante el hecho de proclamarse una república en España y echar abajo la monarquía, Martí automáticamente, con muchos de esos republicanos españoles, Martí les presenta una propuesta de que esa República Española que se acaba de proclamar reconozca a la República de Cuba, que se ha proclamado el 10 de abril del 69 en Guaymaro, y que bueno, es fruto del estallido del 10 de octubre del 68. Pero esos republicanos españoles eran muy católicos, muy apostólicos, pero sobre todo eran muy romanos, y llegaron y dijeron que ellos eran republicanos, pero primero eran españoles, y Cuba formaba parte de la madre patria, y por lo tanto no se podía separar ni podían reconocer el carácter de república en Cuba. Martí, entonces, ante esta hipocresía de una buena parte de los líderes republicanos españoles, Martí publicará su segundo gran escrito español, que es La República Española ante la Revolución Cubana. Y ahí Martí define dos cosas, a lo sumo dos cosas. Primero, ¿qué cosa es la patria? Ya recordemos que en Abdala Martí había dado en poesía su primer concepto de patria, aquello de que el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la ataca, es el rencor eterno a quien la oprime. Y en este caso Martí dirá que patria no es un pedazo de terreno sin libertad y sin vida. Patria no es derecho de posesión a la fuerza. Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. Esa es la definición que Martí da de patria en la República Española ante la Revolución Cubana. Y dice que contra el argumento republicano español de que Cuba y España constituyen una unidad, dice Martí, apelando a la poesía de Heredia, a su himno del desterrado, que el océano Atlántico desbarataba de entrada ese argumento. Y se opone a esta manera, pudiéramos decir, ambigua de reconocer la República Española sin querer reconocer el carácter de República de Cuba. Martí dice que su revolución es su martirologio. Si quieren ellos un plebiscito en Cuba, el plebiscito es la revolución. Quieren ellos una muestra más fuerte del deseo de los cubanos de ser república. Bueno, pues ahí tienen la cantidad de cubanos que han muerto con las armas en la mano, combatiendo al ejército colonial para tratar de convertir a Cuba en una república. No hay argumento mayor, dice Martí, que ese. Entonces, bueno, eso es en el año 73. En el 74 Martí obtiene estos títulos y ha comenzado Martí a preparar el traslado de su familia de La Habana para México. Recordemos que el destierro lo inhabilita para regresar a Cuba. No puede regresar a Cuba. Hasta tanto no se decrete una amnistía, que no se decretó. ¿De qué familia estamos hablando? Estamos hablando de su padre, su madre y sus 6 hermanas. Están trasladándose a México. Llegan a México en una situación increíblemente difícil, al punto de que en la prensa mexicana llega a publicarse un aviso para aquellas personas que quisieran contribuir con una familia cubana de escasos recursos que estaba viviendo muy mal, prácticamente en estado de indigencia. Y ante esos avisos que salen en la prensa, mucha gente colabora, y uno de los que colabora es un gran intelectual mexicano que trabaja en la revista Universal de México, amigo allegado del presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, que es el sucesor de Benito Juárez. Y este hombre es el que será hermano queridísimo de José Martí, Manuel Mercado. Manuel Mercado recoge esta familia y las lleva a vivir en una de sus casas de huésped.
en los bajos de la casa de Manuel Mercado, ahí tenía una casa de huésped, y en una de esas habitaciones vive la familia Martí Pérez. Por eso cuando Martí sale de España hacia México en el 75 a encontrarse con su familia, bueno, va por vía, por supuesto, va en barco hasta Nueva York, Francia, Inglaterra, Nueva York, Veracruz, y por ferrocarril hasta Ciudad de México. Mientras esto ocurre en México, Martí no conoce a Manuel Mercado. No lo conoce, lo va a conocer ahora. Cuando Martí llega a Ciudad de México por ferrocarril, en la estación de ferrocarril de Ciudad de México están esperando su papá, que lleva un brazalete negro de luto en el brazo porque ha muerto la hermana menor de Martí, Pilar, que será quien inspire después a la famosa niña Pilar de los zapaticos de rosa en la Edad de Oro. Y junto con el padre ve a un hombre que no conoce. Este hombre es Manuel Mercado. ¿Por qué Manuel Mercado acompaña a don Mariano a la terminal de ferrocarril a esperar al hijo? No por solidaridad con el cubano, es porque Manuel Mercado, siendo el dueño de la casa donde vivían los Martí, ha tenido oportunidad de leerse esos dos grandes escritos españoles de Martí: El presidio político en Cuba y La República Española ante la Revolución Cubana, y quiere conocer al niño, al joven que ha sido capaz de poner de manera tan contundente y tan bellamente escrita desde el punto de vista literario una denuncia tan descomunal a la autoridad colonial española. Y empieza esa amistad tremenda que durará toda la vida. De hecho, la última carta que escribe Martí es precisamente a Manuel Mercado la noche antes de morir, el 19 de mayo de 1895, y Manuel Mercado es quien introduce a Martí en los círculos intelectuales de México. Ya te decía que escribía en una de las principales de los principales periódicos de la Ciudad de México, la Revista Universal, y que tenía acceso a los grandes círculos de la intelectualidad mexicana. Lo presenta allí conocerá Martí a hombres como Justo Sierra, como Juan de Dios Pesa, allí conocerá a Amado Nervo, conoce al Nigromante, conocerá a muchísimos de las luminarias intelectuales, literarias de México, y participará, por supuesto, en las tertulias constantes que se están dando en la ciudad y en el hervidero de ideas. Allí escribirá Martí obras de teatro. Por ejemplo, escribe Amor con amor se paga, que lo escribe en una mañana y que se lleva a escena en el Teatro Principal de México por la compañía de Enrique Guas de Pérez, y con la actriz cubana, de hecho, que encarna el personaje femenino de esta pequeña obra, de este juguete en versos, como él le llama. Martí tendrá una brevísima y fugaz relación. Concha Padilla. Martí llega a tener una relación breve. Había dejado dos amores en España. Había dejado un amor virginal, joven, adolescente, en la bella Sevilla, Blanca de Montalvo. Por eso él escribirá después en sus versos sencillos: para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Y si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Blanca de Montalvo está escribiéndole constantemente a Martí, a México, pidiéndole que responda a sus cartas. Martí rompe con aquello porque al final él sabe que no va a regresar a España. Ha dejado también en sus días de Madrid una relación con una madrileña, evidentemente por lo que se trasunta en las cartas. Hay un libro muy bueno de un investigador cubano que se dedicó a compilar las cartas de Martí, el epistolario de Martí, y las cartas que Martí recibía. Y en ese segundo libro, que se llama Destinatario José Martí, ahí están las cartas de esta mujer, que no se sabe el nombre, pero que firmaba como la madrileña. Y ella le reprocha el hecho de que Martí, sabiendo cuánto ella lo quiere, él no le responde. Bueno, Martí ya en México conoce, ya te decía, parte de la intelectualidad, pero conocerá también familias cubanas que han emigrado a México por el hecho de la guerra. Allí conoce, por ejemplo, a la familia de un hacendado camagüeyano, Sayas Bazán, que es el padre, Rafael Sayas Bazán, es el padre de la que será su esposa y madre de su único hijo, Carmen Sayas Bazán Hidalgo. Martí trabaja como redactor de la Revista Universal, ha escrito, ha participado, incluso se vincula al movimiento obrero mexicano, participa como representante de esos obreros en un congreso que se da en México. Por supuesto, escribe en la prensa en defensa de la revolución
que todavía que se está dando en Cuba. Ha muerto Ignacio Agramonte en el año 73, ha muerto Carlos Manuel de Céspedes en el año 74. La revolución comienza a languidecer por los conflictos internos entre los mismos cubanos después de la muerte de esos dos grandes líderes. Y Martí está batallando desde la prensa española frente a los periódicos pro hispanos que hay allí, hechos por españoles que viven en México. Está batallando con argumentos, con ideas. Es una verdadera batalla de ideas la que tiene Martí en México en favor de la revolución cubana y del derecho de Cuba a proclamarse república y a ser república libre e independiente. En México, Martí se asoma a los dos grandes factores continentales. México es la atalaya desde la que Martí viene a vislumbrar lo que será su acendrado latinoamericanismo, y también empieza ya a reconocer el peligro enorme de los afanes expansionistas de los Estados Unidos. Martí estudia la historia de México. Martí conoce que en 1848 Estados Unidos ha quitado en una guerra de rapiña la mitad del territorio de México. Está viendo los conflictos que se están creando en la frontera mexicano-norteamericana. Se está dando cuenta de que hay elementos en esa frontera que lo que quieren es propiciar conflictos que justifiquen ante la opinión pública de los Estados Unidos y ante la opinión pública mundial una nueva intervención de Estados Unidos en México. Y alerta en los boletines de la Revista Universal de México. Martí está alertando constantemente a los intelectuales mexicanos y a los políticos mexicanos a actuar con mesura, a no dar pie a ningún tipo de conflicto que pudiera justificar una intervención de los Estados Unidos en México. Martí escribe también denunciando la doble moral de las autoridades fronterizas norteamericanas que tratan de justificar determinados hechos para culpar a México y justificar una intervención. Martí está diciendo cuál es la ofensiva intelectual que se debe tener para que, es decir, una batalla de información, para que se conozcan los Estados Unidos la realidad de México, y la sociedad norteamericana, que Martí supone como noble, como buena, no vaya a dejarse engañar por estos picapleitos que están tratando de justificar los afanes expansionistas norteamericanos. De hecho, cuando se produce el alzamiento militar del general Porfirio Díaz, que había sido uno de los principales militares de Juárez en aquellas batallas contra los ejércitos franceses del emperador Maximiliano I, cuando se alza en armas el general Porfirio Díaz contra el presidente constitucional de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, Martí se pone del lado del gobierno y dice que aquel alzamiento es un crimen de lesa patria, porque lo primero que hace, es atentar contra la Constitución de México, atentar contra el presidente electo, y además abre la puerta al extranjero, le está dando una justificación al extranjero que quiere precisamente eso mismo para poder intervenir. Y esa es la causa principal por la que Martí en el año 76 decide irse de México, se va de México y va a Guatemala. Este paso de Martí por México y viendo lo que pasa en México y cómo Estados Unidos arrebata, porque ahí lo conoce en el lugar de los hechos, en el escenario, en el teatro de los hechos, prácticamente a la mitad del territorio de México. Martí entonces ahí empieza a conocer esa temeridad y esa voracidad de los Estados Unidos de convertirse en un imperio y de arrebatar lo que tenga que arrebatar en área de su propia grandeza, ¿no? Quizá ahí marque un punto de partida en términos de esa cosmovisión martiana, de esa actitud antiimperialista. Le permite a aquello asumir otros niveles de conciencia, ya no frente a España como país colonizador, sino también frente a Estados Unidos como un imperio naciente, ¿no? Pero estas cosas, de estos temas, vamos a seguir hablando después de una breve pausa. Vamos a la pausa, señor director, y al retornar seguimos con Carlos Rodríguez Almaguer.
cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde,